A lo largo de la historia, la escritura ha sido un extenso y complejo desarrollo, abarcando procesos tan notables e importantes como la tradición oral, reconocida en el año 300.000 a.C., un periodo mnemónico en el año 100.000 a.C., periodo pictográfico en el año 30.000 a.C., periodo ideográfico en el año 3500, los jeroglíficos en el 3000 a.C., la adopción de las tablas de arcilla con la escritura cuneiforme en Mesopotamia en el 2900 a.C., la creación del alfabeto de 27 letras de los cananeos como un nuevo método de escritura en el 1700 a.C., algo tan novedoso como las inscripciones chinas sobre los caparazones de las tortugas en el 1600 a.C. Con un poco más de sabiduría, los griegos crearon dibujos o signos que tenían fonética, los fonogramas, en el 1400 a.C. Se consolidaron las bases para nuestro actual alfabeto con la creación de un alfabeto sencillo en el 1000 a.C., hasta que la sabia Grecia antigua adoptó el alfabeto de los fenicios e introdujeron la escritura alfabética de las vocales en el año 900 a.C. En el año 105 se da la invención del papel. Gracias a todo este proceso se consolidó el gran don de poder plasmar de forma escrita los pensamientos e ideas como un gran legado. En cuanto a la forma de escribir, nos encontramos una gran variedad de reglas y conceptos de la escritura. Por ejemplo, conocemos las letras, las sílabas, las palabras que designan nombres, objetos, lugares, existen conectores y sobre todo cuentan con una clasificación muy extensa. Si unimos las palabras, formamos oraciones, aspecto clave en nuestra historia, quienes a su vez están conformadas de sujeto, verbo y predicado. Y si hacemos una pequeña unión de las oraciones, obtenemos los párrafos, que están delimitados por los signos de puntuación. Y si adjuntamos un conglomerado de párrafos, podemos tener como resultado un gran texto, con otra historia por contar. Es así como en esta ocasión vamos a resaltar la belleza que mantiene oculta la existencia de las oraciones. Las oraciones pueden ser simples y compuestas. Las simples son aquellas que cuentan con una estructura sintáctica en la que aparecen dos partes fáciles de distinguir, el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en la oración "la niña juega en el parque", la niña constituye el sujeto, juega en el parque el predicado. Entonces, en cuanto a su estructura de sintagma, la oración se constituye por un sintagma nominal y un sintagma verbal, en la que el núcleo es un verbo en forma personal, formando el sintagma verbal. Y también implica la presencia de otro sintagma nominal con función de sujeto. Las oraciones compuestas tienen una estructura formada por más de un verbo, en forma personal, y tantos predicados como verbos presenten. Entonces, según su estructura de sintagma, la oración compuesta se constituye por más de una estructura tipo O, igual a un sintagma nominal más un sintagma verbal. Dado que cada oración simple es portadora de una proposición, las oraciones simples que constituyen una compuesta se suelen considerar como proposiciones. Por ejemplo, en la oración "mi padre ordenó que todos recibamos una parte", encontramos dos verbos en forma personal, por lo tanto dos proposiciones que forman la oración compuesta. Estas oraciones compuestas se clasifican en coordinadas y subordinadas. Primero vamos a abordar las coordinadas. Una oración es compuesta coordinada cuando las proposiciones que la componen se encuentran en un mismo nivel sintáctico, es decir, ninguna depende de las otras oraciones. Por ejemplo, Pablo come, Juan duerme y yo estoy aburrida. Pablo come es la preposición 1, Juan duerme preposición 2 y yo estoy aburrida preposición 3.
Las oraciones coordinadas pueden ser yuxtapuestas, si van unas después de otras, unidas por comas y sin ningún conector. Por ejemplo, yo vine, yo vi, yo vencí. Puede ser vine, vi, vencí, con estructuras de sintagma nominal más sintagma verbal en cada uno de estos verbos. Copulativas, si se conectan por conjunciones copulativas, como cuáles, como y ni. Ejemplo, ni come ni duerme. Las aves vuelan y cantan. Oraciones disyuntivas, cuando su conexión se da por conjunciones disyuntivas, tales como o, u, ya, e indican distintas alternativas de interpretación. Por ejemplo, descansas o trabajas. Oraciones adversativas, contraponen conceptos o puntos de vista opuestos diferentes. Se conectan con conjunciones adversativas, tales como más, pero, si no, sin embargo. Ejemplo, estudio todo el día, pero no logro terminar la tarea. Oraciones causales, se conectan por conjunciones causales. ¿Por qué? Ya que, puesto que, pues, para relacionar una causa. Por ejemplo, no puedo aceptar, pues mis principios me lo impiden. Oraciones consecutivas, expresan una consecuencia por medio de conjunciones. Por tanto, en consecuencia, entonces, por ejemplo, el tiempo se agota, por tanto, trabajemos. Ahora bien, en cuanto a las oraciones compuestas subordinadas, las podemos identificar a las preposiciones subordinadas cuando dependen sintácticamente de otra oración llamada principal. Por ejemplo, en la oración el padre pidió que prestaras el vehículo, encontramos dos preposiciones, una subordinada y una principal. Que prestaras el vehículo es la preposición subordinada y el padre pidió es la preposición principal y sustantiva, con una estructura sintáctica de tipo oración es igual a sintagma nominal más sintagma verbal, en donde él es el determinante, padre es el nombre, pidió es el verbo, que es un nexo, alguien constituye el sintagma nominal siendo el nombre, prestara es el sintagma verbal ya que es el verbo, él es el determinante y carro es el nombre. Las oraciones compuestas subordinadas pueden ser de tres clases: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las oraciones subordinadas sustantivas cumplen una función nominal en relación con la principal. Función de sujeto, por ejemplo, que triunfes es lo más importante. Función de complemento directo, por ejemplo, le rogó que se quedara. Función de complemento indirecto, por ejemplo, compraron frutas para quienes las consuman. Oraciones subordinadas adjetivas. Cumplen una función de adjetivo en relación con la principal. Pueden ser específicas, por ejemplo, los alumnos que gritaban fueron reprendidos, quiere decir solo los que gritaban. O explicativas, los alumnos que gritaban fueron reprendidos, quiere decir que todos gritaban. Se hace uso de la puntuación, las pausas y la entonación. Oraciones subordinadas adverbiales, cuando cumplen función de adverbio. Por ejemplo, cuando llegué lo encontré mejor, de tipo temporal. Lo devuelvo como me lo entregaron, adverbio de modo. Colocamos la pintura donde le corresponde, adverbio de lugar.